En el vasto escenario mundial, no todos los países cuentan con la misma fortaleza para proteger sus territorios. Algunos, atrapados entre las sombras de superpotencias o fragmentados por conflictos internos, enfrentan desafíos que ponen en juego no solo su soberanía, sino también la estabilidad de regiones completas. ¿Cómo es que naciones como Sierra Leona, Panamá o Moldavia, con ejércitos debilitados o prácticamente inexistentes, mantienen su lugar en un mundo donde el poder militar define el equilibrio? En este video, desentrañaremos las historias de los ejércitos más frágiles del planeta y exploraremos cómo estas naciones buscan sobrevivir en medio de alianzas forzadas, dependencia extranjera y recursos mínimos. Cada escena revela una estrategia de resistencia, una batalla contra la vulnerabilidad y una mirada al impacto de los intereses externos que moldean su destino. Número 1. Sierra Leona y la fragilidad de su defensa. Ubicado en la costa oeste de África, Sierra Leona es un país que ha enfrentado desafíos importantes para construir y sostener una estructura militar capaz de defender su territorio. La historia reciente de Sierra Leona está marcada por la Guerra Civil, un conflicto que entre 1991 y 2002 desarticuló su estructura militar y devastó tanto sus recursos como a su población. Durante esta guerra, que duró 11 años, la violencia escaló rápidamente, con pérdidas humanas que superaron las 70.000 vidas y desplazamientos que afectaron a 2,6 millones de personas. El conflicto dejó al país sin medios sólidos para sostener su defensa. Desde el fin de la guerra, Sierra Leona ha trabajado en la reconstrucción, pero la recuperación ha sido lenta y complicada. Las secuelas del conflicto aún resuenan en su capacidad de defensa y en sus esfuerzos por mantener una fuerza armada que proteja a la nación de posibles amenazas externas. Además, la corrupción sigue siendo un obstáculo significativo en el desarrollo de su ejército, y esto ha afectado gravemente el acceso a los fondos necesarios para invertir en defensa. A pesar de los esfuerzos de reforma, la corrupción afecta los procesos administrativos, limitando el alcance de los recursos. En cuanto a su estructura militar, Sierra Leona cuenta con un ejército que, en términos de capacidad y recursos, es limitado. La Fuerza Aérea, por ejemplo, dispone únicamente de 6 helicópteros, de los cuales 5 son helicópteros de transporte y uno solo está configurado como helicóptero de ataque. Aunque estos helicópteros pueden cumplir ciertas funciones de logística y apoyo, su capacidad de combate es reducida. Para un país de casi 9 millones de habitantes, esta fuerza aérea representa un recurso insuficiente para defender sus cielos de amenazas reales. La Marina de Sierra Leona también enfrenta grandes limitaciones. A pesar de ser un país con costa, y por ende, vulnerable a amenazas marítimas, Sierra Leona apenas cuenta con algunos barcos pequeños y patrulleros que tienen un rol más de vigilancia que de defensa activa. Esta falta de equipamiento y personal limita su capacidad de reacción ante posibles incursiones marítimas, lo que aumenta la vulnerabilidad del país frente a amenazas desde el Océano Atlántico. La defensa terrestre de Sierra Leona tampoco es especialmente sólida. Su ejército es relativamente pequeño y enfrenta dificultades para financiar las necesidades básicas de su personal y de su equipamiento. Con una fuerza paramilitar adicional de 5.000 efectivos, casi el mismo número que su ejército regular, el país busca complementar sus capacidades defensivas. Sin embargo, esta fuerza paramilitar tampoco cuenta con los recursos o el entrenamiento necesario para enfrentar conflictos de gran envergadura, ya que su enfoque principal es la seguridad interna más que la defensa nacional. Número 2. Panamá y su defensa condicional. Una nación ubicada en América Central y famosa por su canal, tiene una historia de defensa marcada por eventos que han moldeado su estructura militar. La invasión estadounidense en 1989 representa un punto clave en la historia de Panamá, ya que este conflicto cambió radicalmente el rol de su fuerza militar. Esta invasión tuvo como objetivo derrocar al dictador Manuel Noriega, quien había mantenido un gobierno caracterizado por la represión y la corrupción. Aunque Estados Unidos logró su objetivo, los efectos de esta intervención repercuten hasta hoy en el sistema de defensa panameño. Actualmente, Panamá no tiene un ejército formal. En su lugar, cuenta con una fuerza de seguridad pública que actúa principalmente como una fuerza de policía nacional y mantiene el orden interno. Esta fuerza paramilitar es de aproximadamente 27.000 efectivos, lo cual puede sonar como una cifra alta,
pero al no tener el entrenamiento ni la organización de un ejército tradicional, sus capacidades defensivas frente a amenazas externas son muy limitadas. Aunque esta fuerza paramilitar tiene una estructura jerárquica similar a la de un ejército, en realidad cumple con funciones de seguridad interna y de protección civil. La protección del Canal de Panamá, una infraestructura vital para el comercio mundial, es de gran importancia para el país y para los Estados Unidos, que mantienen un interés estratégico en la región. Aunque el canal fue entregado completamente a Panamá en 1999, Estados Unidos ha conservado una influencia significativa en su seguridad. Esto ha llevado a que Panamá dependa de la asistencia y respaldo militar de Estados Unidos, un aliado que supervisa de cerca el bienestar de la nación para evitar cualquier inestabilidad que pudiera poner en riesgo el canal. A nivel naval, la defensa de Panamá es bastante limitada. La Marina panameña se compone de una flota pequeña y modesta, sin barcos de guerra ni equipo especializado para responder a amenazas marítimas complejas. En su mayoría, esta marina realiza tareas de vigilancia y patrullaje costero, con algunas embarcaciones destinadas a la protección de las aguas territoriales del país. Sin embargo, esta marina carece de la capacidad para enfrentar un conflicto a gran escala en caso de una amenaza externa. La situación de la Fuerza Aérea en Panamá es aún más limitada. La nación centroamericana no cuenta con una fuerza aérea significativa ni con aviones de combate que le permitan proteger su espacio aéreo. Esta carencia convierte al país en un territorio vulnerable ante posibles ataques aéreos o violaciones de su espacio aéreo. Sin embargo, al igual que en el ámbito naval, Panamá confía en el respaldo de Estados Unidos para responder a cualquier posible amenaza que ponga en peligro su seguridad. Número 3. República Centroafricana y su apoyo internacional. Situada en el corazón del continente africano, ha enfrentado una historia de inestabilidad y conflictos internos que ha puesto en riesgo su capacidad militar y su seguridad nacional. Desde el año 2003, la nación ha sido escenario de múltiples enfrentamientos internos, lo que ha llevado a una situación de constante debilidad en su estructura militar. A pesar de los intentos de fortalecer sus fuerzas armadas, la falta de estabilidad ha dificultado el progreso en esta área, y el país continúa en una posición de vulnerabilidad. Uno de los factores que caracteriza a la República Centroafricana es su fuerte dependencia del apoyo internacional para mantener cierto nivel de seguridad y orden. Desde hace años, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha desplegado una misión de mantenimiento de paz en el país, conocida como MINUSCA, con el fin de apoyar a las fuerzas de seguridad locales y ayudar en la estabilización del territorio. Esta misión incluye aproximadamente 15.000 efectivos de diversos países, cuyo rol principal es contener la violencia y reducir los conflictos en las zonas más afectadas por los enfrentamientos. Además de la ayuda de la ONU, la República Centroafricana recibe respaldo militar de países como Francia y Ruanda. Francia, en particular, ha tenido un papel histórico en la región y ha intervenido en varias ocasiones para proteger sus intereses y apoyar al gobierno centroafricano. Por su parte, Ruanda también ha contribuido con tropas y recursos, ofreciendo asistencia militar a un país que lucha por estabilizarse en un entorno de constante agitación. Sin este apoyo externo, la capacidad defensiva de la República Centroafricana sería prácticamente nula, y el país enfrentaría aún mayores desafíos para mantener el orden y la seguridad. En términos de recursos, la República Centroafricana enfrenta grandes limitaciones económicas, lo cual afecta directamente el financiamiento de sus fuerzas armadas. El gasto militar anual del país es de aproximadamente $40 millones, una cifra muy baja en comparación con las necesidades de un ejército que debe defender a una población de más de 5 millones de habitantes. Esta falta de recursos se refleja en el tipo de equipamiento con el que cuentan las tropas. Armamento básico, morteros y vehículos ligeros, lo cual es insuficiente para enfrentar amenazas mayores o posibles incursiones extranjeras. Número 4. Belice y su enfoque pacífico en defensa. Un país ubicado en Centroamérica y con una población de alrededor de 400.000 habitantes, se ha destacado por su enfoque diplomático y pacífico en cuanto a defensa se refiere. A lo largo de los años, Belice ha optado por mantener relaciones pacíficas con sus vecinos, evitando conflictos armados y apostando por la negociación y la cooperación.
Una de sus principales disputas es con Guatemala, que históricamente ha reclamado una parte del territorio beliceño. Sin embargo, esta disputa ha sido manejada mayormente a través de canales diplomáticos, evitando una escalada de confrontación. El respaldo de Reino Unido ha sido fundamental para Belice desde que obtuvo su independencia en 1981. Aunque Belice es ahora una nación soberana, Reino Unido sigue proporcionando cierto nivel de apoyo militar, especialmente en términos de entrenamiento y asesoramiento. Esta colaboración se manifiesta principalmente en el uso de las selvas de Belice como campo de entrenamiento para el ejército británico, un recurso que ha ayudado a los soldados beliceños a ganar experiencia y habilidades en terrenos difíciles. El ejército de Belice es pequeño, con una fuerza de aproximadamente 3.000 efectivos. Esta cifra incluye tanto a las fuerzas activas como a los reservistas, lo que limita en gran medida la capacidad de defensa del país frente a amenazas externas. Aunque el ejército está bien organizado y preparado para responder a incidentes internos, carece de los recursos necesarios para enfrentar una guerra prolongada o un conflicto de gran envergadura. La Marina de Belice también es limitada y cuenta con unas pocas embarcaciones pequeñas dedicadas a la vigilancia de las costas. Estas embarcaciones son utilizadas principalmente para patrullar las aguas territoriales y para combatir el narcotráfico y otros tipos de actividades ilícitas. Sin embargo, la falta de barcos de guerra y de una infraestructura naval sólida reduce la capacidad de defensa marítima del país. Belice es un país costero, lo que lo hace vulnerable a amenazas provenientes del mar, y la falta de una marina más desarrollada limita su capacidad de respuesta en este sentido. La fuerza aérea de Belice es mínima, con solo un avión de transporte y un helicóptero. Este pequeño número de aeronaves refleja las limitaciones en cuanto a defensa aérea y deja al país prácticamente indefenso frente a ataques aéreos. Aunque Belice mantiene una estrategia de no confrontación, la carencia de una fuerza aérea adecuada representa una debilidad que podría ser explotada en caso de conflicto. Número 5. Surinam y su reducción militar histórica. Un país sudamericano caracterizado por su diversidad cultural y su geografía selvática, cuenta con un ejército pequeño y una historia de conflictos internos que han moldeado su estructura militar actual. Entre los años 80 y principios de los 90, Surinam se vio inmerso en una serie de enfrentamientos internos que debilitaron considerablemente su poder militar. Durante este periodo, conocido como la Guerra Interior de Surinam, el país vivió una fase de violencia y división, que dejó profundas huellas en su estabilidad interna y su capacidad para defenderse. A diferencia de otros países, Surinam ha optado por mantener un enfoque de no confrontación y ha priorizado la paz interna como un objetivo central de su política de defensa. Este enfoque ha llevado a que Surinam tenga una estructura militar limitada, con apenas 1.800 efectivos. En comparación con otras naciones, esta cifra es baja y refleja el cambio de estrategia de defensa del país. En lugar de fortalecer sus fuerzas armadas, Surinam ha buscado evitar futuros conflictos internos, lo que se traduce en una política de reducción militar. El ejército de Surinam se compone principalmente de fuerzas terrestres, con alrededor de 1.000 soldados que integran esta rama. Además de estas fuerzas, el país cuenta con una pequeña fuerza aérea y una marina modesta. La Fuerza Aérea, por ejemplo, dispone de 3 helicópteros, de los cuales solo uno está en condiciones de combate. Esta cifra refleja las limitaciones en la defensa aérea de Surinam, ya que estos helicópteros no cuentan con capacidades significativas para enfrentar una amenaza externa. Más bien, se utilizan para tareas logísticas y de transporte, lo cual reduce aún más su capacidad operativa en el ámbito de defensa. En cuanto a la Marina, Surinam tiene entre 16 y 18 buques de patrullaje que son empleados para la supervisión de sus aguas. Aunque estos barcos son útiles para actividades de vigilancia y control, carecen de equipamiento para responder a enfrentamientos militares en alta mar. Esta estructura naval está orientada a la protección de las costas y a la prevención de actividades ilícitas en sus aguas territoriales, como el narcotráfico. Sin embargo, en caso de un conflicto marítimo, la Marina de Surinam se vería limitada y sin recursos suficientes para defender el territorio. Número 6. Liberia y los efectos de su guerra civil. Nación ubicada en África Occidental, ha enfrentado 2 guerras civiles que devastaron su infraestructura, su economía y su estructura militar. Entre los años 1989 y 2003,
Liberia vivió una de las etapas más violentas de su historia, con un conflicto que dejó un saldo de entre 150.000 y 250.000 personas fallecidas, además de una nación fracturada y en crisis. La guerra civil, que se prolongó durante 14 años, afectó todas las áreas del país, y su ejército fue uno de los más perjudicados. El conflicto comenzó con un enfrentamiento entre el entonces presidente Samuel Doe y las fuerzas rebeldes lideradas por Charles Taylor, quien años después asumiría la presidencia de Liberia. Durante la primera fase de la guerra, el ejército liberiano sufrió enormes pérdidas y se vio debilitado por la falta de recursos y la inestabilidad política. Con el paso de los años, los enfrentamientos se intensificaron y el ejército fue perdiendo cada vez más poder e influencia, hasta llegar a una situación de casi total inoperatividad. Hoy en día, el ejército de Liberia es una sombra de lo que alguna vez fue. Con solo 2.000 efectivos, esta fuerza armada se encuentra limitada en cuanto a recursos, equipamiento y personal. A diferencia de muchos otros países, Liberia no cuenta con fuerzas paramilitares que puedan complementar sus capacidades defensivas, lo cual reduce aún más su efectividad en caso de una emergencia. Además, la Marina de Liberia es pequeña, con unos 350 efectivos y 6 embarcaciones de patrullaje que operan en sus aguas territoriales. Esta cifra es mínima para un país con una costa extensa y vulnerable. En cuanto a la fuerza aérea, Liberia carece de una estructura significativa en esta área. No cuenta con aviones de combate ni con equipos de defensa aérea, lo que deja al país expuesto a posibles ataques desde el aire. Esta situación refleja la falta de inversión en defensa y el enfoque del país en otras áreas, como la recuperación económica y la reconstrucción social. Después de años de guerra, Liberia ha priorizado la estabilidad interna sobre el fortalecimiento militar, una decisión que responde a las necesidades urgentes de la población. Número 7. Moldavia y su desafío de modernización militar. Una nación europea que limita con Rumania y Ucrania, enfrenta desafíos importantes en el ámbito militar. A pesar de contar con una cantidad considerable de efectivos militares en comparación con otros países de esta lista, la mayoría de su equipo proviene de la era soviética, lo que limita severamente su capacidad de defensa. La falta de modernización ha convertido a Moldavia en un país vulnerable ante amenazas externas, especialmente considerando su proximidad a la región de Transnistria, donde Rusia mantiene una presencia militar constante. La historia reciente de Moldavia ha estado marcada por el conflicto en Transnistria, una región separatista ubicada en el este del país, que desde los años 90 ha estado en disputa. Este conflicto comenzó cuando las fuerzas moldavas intentaron retomar el control de la región, pero fueron repelidas por fuerzas locales apoyadas por Rusia. Hoy en día, Rusia mantiene aproximadamente 1.500 soldados en Transnistria, y aunque el conflicto permanece en estado de latencia, la presencia de tropas extranjeras en su territorio limita la autonomía de Moldavia en asuntos de defensa. El ejército moldavo está compuesto por unos 19.000 efectivos, de los cuales 6.000 son soldados activos, y el resto corresponde a reservistas y miembros de la fuerza paramilitar. Aunque este número es relativamente alto, la falta de equipo moderno y la escasez de recursos limita la capacidad operativa de sus fuerzas. Moldavia cuenta con alrededor de 700 efectivos en su fuerza aérea, pero estos soldados solo tienen acceso a 3 aeronaves, un avión de transporte y 2 helicópteros, todos de ala fija y con tecnología desactualizada. Esto hace que el país prácticamente no tenga capacidad de defensa aérea en un contexto de conflicto. Moldavia también enfrenta desafíos en el ámbito naval, ya que no cuenta con una armada, al ser un país sin acceso directo al mar. Esta carencia limita su capacidad de defensa frente a amenazas marítimas y deja al país en una posición vulnerable en caso de conflicto regional. La falta de infraestructura y recursos navales hace que Moldavia dependa en gran medida del apoyo de países vecinos y de alianzas internacionales para proteger su territorio en caso de una emergencia. Número 8. Somalia y su ejercicio de resiliencia en defensa. Ubicada en el Cuerno de África, es un país que ha enfrentado una guerra civil ininterrumpida durante más de 3 décadas. Desde el colapso de su gobierno en 1991, el país ha sufrido una constante fragmentación y lucha entre diversos grupos y facciones. Esta inestabilidad ha afectado enormemente la capacidad de Somalia para establecer y mantener un ejército cohesivo y operativo.
Aunque cuenta con un ejército relativamente numeroso, la falta de cohesión y las amenazas internas han dejado al país en una situación de vulnerabilidad en cuanto a defensa nacional. El Ejército Nacional Somalí, SNA, por sus siglas en inglés, es la principal fuerza de defensa del país y cuenta con aproximadamente 17.500 efectivos. Sin embargo, la mayoría de estos soldados están estacionados en el ejército terrestre, mientras que la Fuerza Aérea y la Marina tienen una presencia mínima. La Fuerza Aérea somalí, por ejemplo, se enfrenta a desafíos significativos, ya que carece de aeronaves operativas, lo cual deja al país indefenso ante amenazas aéreas externas. La Marina de Somalia, por su parte, cuenta con aproximadamente 300 efectivos y 11 embarcaciones de patrulla. Sin embargo, esta capacidad es insuficiente para proteger las extensas costas del país, especialmente ante el problema de la piratería que ha afectado la región en años recientes. El conflicto interno en Somalia también ha impedido el desarrollo de un sistema de defensa centralizado y eficiente. Diversos grupos armados, clanes y facciones luchan por el control de territorios en el país, lo que dificulta la consolidación de un ejército unificado. La presencia de regiones autónomas, como Somalilandia y Puntlandia, agrava esta situación, ya que estas áreas han declarado su autonomía y han creado sus propias fuerzas de seguridad, en lugar de integrarse al ejército nacional. Esta división debilita aún más la capacidad de Somalia para enfrentar amenazas externas, al tiempo que complica el proceso de reconstrucción del país. La falta de recursos también afecta la situación militar de Somalia. Aunque cuenta con una población considerable, la inestabilidad y la pobreza limitan el acceso a fondos para el ejército y las fuerzas de seguridad. La guerra civil y las condiciones de vida extremas han dejado a Somalia en una situación económica precaria, lo cual se refleja en las limitaciones del ejército y la falta de inversión en defensa. En este sentido, el país depende en gran medida de la asistencia internacional y de la ayuda de organizaciones extranjeras para mantener una cierta estabilidad en áreas específicas. Número 9. Benín y sus limitaciones en defensa. Ubicado en África Occidental y vecino de países más militarmente avanzados como Nigeria y Ghana, es un país con una historia marcada por conflictos internos y desafíos económicos. Aunque hoy en día es una nación estable en términos políticos, las limitaciones de su estructura militar lo colocan entre los países con menos capacidad defensiva. Benín ha priorizado la estabilidad interna y la diplomacia sobre la inversión en defensa, una decisión que ha influido directamente en el tamaño y la capacidad de sus fuerzas armadas. El ejército de Benín cuenta con alrededor de 5.000 efectivos, un número reducido en comparación con la población del país, que supera los 13 millones de habitantes. Estos soldados están distribuidos principalmente en el ejército terrestre, con un pequeño número en la Fuerza Aérea y la Marina. Esta distribución refleja las limitaciones en términos de equipo y personal. El ejército está orientado principalmente a la seguridad interna y al control de fronteras, ya que Benín no posee los recursos necesarios para sostener un ejército capaz de enfrentar un conflicto de gran envergadura. La Fuerza Aérea de Benín es prácticamente simbólica, ya que solo dispone de 2 aeronaves de transporte de ala fija. Estas aeronaves no están configuradas para el combate y se utilizan principalmente para tareas logísticas y de transporte. La falta de aviones de combate o de helicópteros equipados para defensa aérea convierte a Benín en un país vulnerable ante ataques desde el aire. En un contexto de conflicto, la defensa aérea del país sería prácticamente inexistente, lo cual representa una desventaja significativa. En cuanto a su marina, Benín enfrenta limitaciones similares. Aunque cuenta con una pequeña costa en el Golfo de Guinea, el país no tiene una estructura naval robusta. Su marina se compone de unos pocos barcos de patrullaje que tienen la tarea de proteger las aguas territoriales y combatir la pesca ilegal. Sin embargo, estos barcos carecen del equipamiento necesario para enfrentar amenazas marítimas o realizar operaciones de defensa costera en caso de conflicto. La ausencia de buques de guerra y de tecnología avanzada limita la capacidad de Benín para proteger sus fronteras marítimas. Número 10. Bután y su equilibrio entre potencias. Una nación ubicada en el Himalaya es conocida por su enfoque en la felicidad y la paz interior de su población. Este país pequeño y montañoso, con una población de alrededor de 850.000 personas, mantiene una política de no intervención
y se ha esforzado por mantener relaciones amistosas con sus vecinos más poderosos, India y China. Sin embargo, esta posición también ha traído desafíos a nivel militar, ya que la defensa de Bután depende en gran medida de su alianza con India y de la protección que este país le ofrece frente a potenciales conflictos con China. El ejército de Bután, conocido como la Real Fuerza de Defensa de Bután, cuenta con aproximadamente 8.000 efectivos. Aunque esta cifra es considerable en relación con el tamaño del país, el equipo y los recursos con los que cuenta la Fuerza de Defensa son limitados. La Fuerza Aérea de Bután se compone de unos pocos helicópteros básicos, los cuales se utilizan principalmente para transporte y no cuentan con capacidades de combate. La ausencia de aviones de guerra convierte al país en un territorio vulnerable ante amenazas aéreas y deja a Bután en una posición de dependencia en cuanto a su protección. Bután tampoco posee una marina, ya que al ser un país sin salida al mar, no enfrenta amenazas marítimas. No obstante, esta carencia limita aún más su capacidad de defensa, ya que el país depende en su totalidad de la protección terrestre y de la cooperación con India. A nivel terrestre, el ejército de Bután se encuentra en una posición relativamente segura debido a la geografía montañosa del país, lo cual representa una ventaja en caso de un conflicto, ya que el terreno difícil serviría de defensa natural contra posibles invasores. La relación de Bután con India es fundamental para su defensa nacional. Desde hace décadas, India ha proporcionado apoyo militar a Bután, y ambos países mantienen una estrecha alianza. Esta cooperación incluye la presencia de tropas indias en territorio butanés y el entrenamiento de soldados de Bután en instalaciones militares de India. Esta alianza ha permitido a Bután mantener su seguridad sin tener que destinar grandes recursos a la expansión de su ejército. No obstante, esta dependencia también plantea desafíos, ya que limita la autonomía de Bután en cuestiones de defensa.